opina de los que dicen que a la Argentina está todo arreglado para ganar la Copa del Mundo? Y algunos meten la amistad entre usted y Trump. Bueno, me parece, trato de ser bastante educado, una tontería. Números de épocas Claro. de bonanza. Claro. Bueno, Exacto. bueno, a ver. Impresionante, ¿Sí? ¿eh? Presidente Javier Milei, gracias por atendernos nuevamente. Costó, pero acá ¿Qué está. tal, Luis? Bueno, Te escucho un poco bajo, Luis. hablo lo más fuerte posible. ¿Cómo vivió el partido de ayer de la Argentina? Lo miré ayer en Olivos junto a mi hermana. La realidad es que, desde mi punto de vista, Argentina estaba jugando mejor. Tuvo cerca de 7 u 8 oportunidades durante el primer tiempo, tenía cerrado el arco. El penal, digamos, a pesar de que Messi optó por patearlo fuerte y bueno, el arquero estaba claramente inspirado, al menos y afortunadamente para nosotros, hasta el minuto 80. Y bueno, después los contragolpes, Argentina sufrió 2 goles, pero lo que rescato es ese instinto de supervivencia de los argentinos, de pelear y seguir peleando hasta el final. Y nada, y después ocurrió el milagro, ¿no? Porque fue una reversión histórica. Las probabilidades que eso ocurriera es del 0,16%. Es decir, algo prácticamente imposible, ¿no? O sea, Y 3 goles en 10 minutos. lo pudimos presenciar. 3 goles en 10 minutos, estadísticamente, usted que es un amante y observador obviamente de la economía y de las matemáticas, es casi imposible, pero ocurrió. Exacto, que algo pase así es de una probabilidad de 0,16%. O sea, menos de un 1%. O sea, con lo cual hemos presenciado un evento raro estadísticamente, por no decir muy raro. ¿Qué opina de los que dicen que a la Argentina está todo arreglado para ganar la Copa del Mundo? Y algunos meten la amistad entre usted y Trump. Bueno, me parece, trato de ser bastante educado, una tontería. Porque si eso tiene que ver en mi amistad con el presidente Donald Trump, no hubiera quedado eliminado Estados Unidos en primer lugar, siendo el país anfitrión. El segundo punto es, la realidad es que hay muchas partes del fútbol que entraban en terreno discrecional, discutible, debatible, y que hoy el VAR eso lo eliminó. Por lo tanto, es como ponerse a discutir, digamos, la cuadratura del círculo. Me parece verdaderamente una tontería. Y los argentinos que en algunos medios de comunicación se enojan con lo que representa Messi o con ese famoso saludo con Trump que no se lo perdonan. Bueno, ellos tienen una posición en contra de Messi, no es de ahora. Nosotros no debemos olvidar que durante mucho tiempo se lo criticó duramente a Messi en los medios de comunicación. Hay una etapa emblemática de un Pasquín que con pretensiones de seriedad, que la tapa decía el miedo a ganar, ¿no? Digamos, y han dicho cosas verdaderamente aberrantes sin tener en cuenta los logros de Messi que lo constituyen en algo imposible. De hecho, yo recuerdo las defensas, están los programas donde yo defendía a Messi allá por 2018 en base a un trabajo que se llama Messi es imposible y que describe que Messi es el mejor jugador en todas las facetas del juego. Es una persona que está 6 desvíos por encima de la media. No es normal. Es más, los grandes cracks oscilan entre 2 y 3 desvíos de la media. Messi son 6 desvíos, o creo que 6 desvíos y medio.
no estamos hablando de algo normal, estamos hablando de algo verdaderamente extraordinario. Y entonces la verdad que negarse a disfrutar semejante evento extraordinario, porque no tengo palabras para describir algo que, digamos, rompe las leyes de la naturaleza. No existe esa persona que es mejor en todo, solo es Messi. Y tenemos la fortuna de que sea argentino y, digamos, no logro asimilar cómo puede ser que el odio de esta gente no le permita disfrutar, digo, de ese talento. Yo recién vi el comentario muy acertado que has hecho, Luis, sobre ese más que despreciable mercenario de las noticias, ¿sí? Digo que además lo amenazó, digamos, recordemos que ese hombre amenazó a Messi y demás, ¿no? Y además tiene, bueno, ni que hablar, digo, lo que hizo la Bataclana derivada en no sé, pretendiente de periodista, recientemente con una noticia falsa sobre el padre de Messi. Esta gente, digamos, o sea, verdaderamente un deportista es un deportista y uno lo tiene que evaluar por lo que hace dentro del campo de juego. Digo, esa es mi opinión. De hecho, yo ni siquiera opino de las cosas que la gente suele opinar de lo que pasa afuera del campo de juego, porque eso es muy complicado. Uno no sabe, digamos, los zapatos que está cada persona, y eso a mí me parece un exceso. Pero al margen de esa situación, digamos, uno lo tiene que evaluar en el campo de juego como jugador, y verdaderamente es sorprendente lo que hace, y que esta gente lo deteste porque supuestamente no adhiere ideológicamente a sus ideas. Me parece patético. Sí. Es decir, y esto vale tanto para cómo lo maltratan y lo desprecian a Messi, lo cual me parece un disparate, digamos, y vale tanto también como las valoraciones de Mbappé. Es claro, decir, lo ponen en otro lugar. La verdad, me parece que, por ejemplo, ponderar o valorar a Mbappé, digo, por sus preferencias o por su alineamiento ideológico, me parece un disparate. O sea, yo lo tengo que evaluar como jugador de fútbol. Como jugador de fútbol es extraordinario. ¿Qué me importa, digamos, o sea, si es de derecha, de izquierda, no sé, liberal, comunista, no sé, me da lo mismo? O sea, juega excelentemente bien al fútbol, digamos, y estoy mirando un partido de fútbol y lo que quiero es que el jugador juegue bien. O sea, ¿qué me importa lo que hace afuera de la cancha mientras que respete el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de los otros seres humanos y no los agreda? Ahora, presidente, ¿listo? Otro de los puntos que quizás que puede ser justificable, el tema es que hicieron silencio durante el anterior gobierno, es el argumento de algunos comunicadores diciendo, bueno, qué buena alegría, al fin la gente tiene alegría porque no tiene para comer y no llega a fin de mes. Y en el 2022 no decían nada. ¿Qué opina al respecto? Bueno, hay algunas frases que se instalan y no tienen sentido, ¿no? Si alguien se pusiera a pensar seriamente, la gente no llega a fin de mes, se daría cuenta que eso es un abuso de la metáfora. Pero, digamos, si están tan preocupados por la gente que no llega a fin de mes, yo le diría que cuando nosotros llegamos al gobierno, después del gobierno nacional y popular, más allá de todas las bombas que nos dejaron activadas, que concentraban lo peor de las tres peores crisis de la Argentina, ¿no? Porque teníamos un excedente monetario que era el doble del que teníamos en la previa del Rodrigazo, teníamos un banco central que patrimonialmente estaba peor que durante el año 1989, que derivó la hiperinflación de Alfonsín, y teníamos indicadores sociales peores que los del 2001. Y es más, cuando, digamos, se sinceró, digamos, muchas de estas cosas, la pobreza estaba en 57%, y nosotros del 57% la hemos bajado a niveles del 29%, es decir, más de un cuarto de la población, casi un tercio de la población salió de la pobreza.
Es decir, hay 14 millones de personas que están mejor. O sea, si antes no llegaban a fin de mes, bueno, ahora hay 14 millones de personas más que llegan a fin de mes. O lo pongo en términos de indigencia, que estaban en el 20% y hoy está en el 6%. ¿Sí? O lo pongo en términos de niños pobres. Cuando nosotros llegamos, el 70% de los niños eran pobres y hoy es 42%. Es decir, los números siguen siendo números duros. Es decir, nadie dijo que la tarea está terminada. Pero para mí, digamos, o sea, si tengo que comparar 29, 28 contra 57, digamos, hemos mejorado. Si comparo 6 contra 20, mejoramos. Si comparo 42 contra 70, mejoramos. O sea, y es más, no solo eso, durante el último gobierno kirchnerista, hay un detalle no menor, que el 30% de los trabajadores formales eran pobres. Es decir, se había llegado al dislate, al disparate, donde aún una persona trabajando caía debajo de la línea de la pobreza. Entonces, la realidad es que esta gente, pone el relato por encima de todo. Digamos, el fragmento que vos comentaste, Luis, es demasiado elocuente. Es decir, son personas que todo lo miran por el prisma ideológico, sin importarle los números. Ahora, digamos, si alguien toma decisiones de esa manera, es un problema. Es decir, no sé, eso es mi opinión y es las cosas como yo las veo y yo estoy obligado, por una cuestión de formación profesional, yo primero son los datos. Presidente, sé que le habíamos dicho que hablábamos 5 minutos sobre el partido de fútbol. A las 10 en este programa, bueno, se termina el programa y hacemos el pase con Luis Majul. ¿Me permite que lo sumemos a la conversación? Luis, sí, obvio, ¿cómo no voy a hablar con Luis, por favor? Luis, buen día, presidente. Gracias por la deferencia. Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. No, igualmente, como nosotros tenemos una lógica, nosotros siempre preguntamos. Luis, está perfecto. O sea, a ver, yo les cuento. Recién acabo de hacer una pausa porque estoy con el discurso de hoy a la noche. Ah, sí. Ajá. ¿Le sirve el dato? Son 17 hojas, o sea que estaré 20 minutos hablando. ¿Sabe qué estaba pensando, presidente? A propósito de eso, estábamos hablando con Luis Gasulla tempranito, hablamos mucho para preproducir y para pelotear, y yo le decía, el gobierno, de alguna manera, está viviendo su propio mundial. A ver si yo estoy viendo bien esto. Porque está a punto, el presidente, de presentar una serie de reformas que son... Desde el punto de vista del impacto, si se aprueban, van a ser tan importantes como la primera serie de reformas. Desde la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central hasta el, ¿cómo le dicen? Shutdown. Dicen, a ver, el apagón, el apagón del Estado, si es que la recaudación no alcanza a cumplir las metas del gasto del presupuesto planteado para ese año. ¿Lo entiendo bien? Está perfecto. De hecho, es así, Luis. Perdón, ¿cómo hago? Porque yo le digo Luis y los dos se llaman Luis. No sé cómo. Digamos, si a ustedes no les molesta. Sí. A Gasulla puede decirle pelado y a mí dígame Luis Majul. No, lo que quiera, dígale. Gasulla y Luis Majul, como a usted le parezca. Bueno, no sé, me va a salir Luis, pero bueno, cualquier cosa ustedes ya saben. Sí. A ver, esto viene a revertir más de 90 años de decadencia. Si usted se fija, el core central de la decadencia argentina tiene que ver con el déficit fiscal. Entonces, primero se cubrió con endeudamiento. ¿Qué pasó? Nos convertimos en el máximo desfolteador serial del siglo XX. Por ende, tenemos que pagar altas tasas de interés, por ende, acumulamos poco capital, crecemos poco. Entonces, de ser uno de los países más ricos del mundo, cuando nosotros llegamos estábamos de la mitad de la tabla para abajo y camino a convertirnos en Cuba con escala en Venezuela. La otra alternativa, se utilizó indiscriminadamente el financiamiento del Banco Central. Eso derivó en que le quitáramos 13,0 a la moneda si le podríamos haber quitado 3 más. Es decir, nos mataron con inflación. Es más, cuando en los gobiernos intentaban regular controlar los precios, aparecía el desabastecimiento y tuvimos ley de desabastecimiento, ley de
cuando vio todos mecanismos represivos para contener la inflación, es atacar siempre los efectos y no las causas. Y la otra era cuando ya no podían recurrir a eso, nos subían los impuestos y tenemos la presión fiscal una de las más altas del mundo. Digo, ese es el core central por el cual Argentina se destruye. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Este conjunto de reformas viene a modificar el core de la decadencia de los últimos 90 años. El primer punto es modificar la Carta Orgánica del Banco Central. La Carta Orgánica del Banco Central, el primer punto es cambiar el artículo 3. Usted tiene en economía, es una cuestión estrictamente matemática, pero si usted tiene un objetivo de política económica, usted necesita por lo menos un instrumento de política económica. Es decir, con lo cual, en el mejor de los casos, un instrumento de política económica le alcanza para conseguir un objetivo. Usted entra al Banco Central, tiene un cartel con el artículo 3 de la Carta Orgánica que mandó el kirchnerismo en el 2012, y a la política monetaria, o sea, a un instrumento, le asigna 5 objetivos. Es una declaración de ignorancia. Si yo soy un inversor internacional y veo ese cartel, lo primero que hago, salgo corriendo y paso con un casco porque a ver si todavía me rompen la cabeza tirándome fajos de dinero por la cabeza. Presidente, a ver si lo interpreté bien. Y obviamente usted nos dice cuando quiere cortar la comunicación porque está trabajando, está haciendo su trabajo y es importante para nosotros, pero usted nos pero dice... esto también es muy importante lo que estamos hablando. Esto lo hablamos, estuve trabajando ayer con Toto Caputo, con Santi Bausili y con Federico Sturzenegger. Claro que sí. Yo decía, a ver si lo interpreto bien. Desde 2012 el Banco Central, además de todas las porquerías que había hecho desde su creación, lo que hizo fue permitirle a ese Banco Central emitir papelitos de colores y usar el dinero del Banco Central para tapar los agujeros del déficit, que bien lo podían usar o para hacer campaña electoral o para tirar plata para los amigos, o sea, no tenía límites. Exactamente, lo que permitía esa Carta Orgánica del Banco Central era emitir indiscriminadamente por cualquier motivo, o sea, cualquier cosa justificaba que emitieran dinero. Bueno, la consecuencia es obvia. Cuando nosotros llegamos al poder, nos dejaron una inflación que viajaba al 1,5 diario. Yo sé que muchos economistas, ya sea porque me desprecian a mí, porque me detestan, porque le han errado, por lo que fuera, no quieren reconocer el logro, pero la inflación viajando al 1,5 diario, eso más los desequilibrios monetarios que teníamos, nos íbamos a un nivel de 15.000%. Es decir, digamos, no hay que ser ningún genio para mirar, digamos, cómo venía la dinámica de la inflación. Nos niegan ese contrafáctico, pero la realidad es que es una consecuencia directa de ese Banco Central, y no es una cuestión de que, bueno, entonces ahora nosotros lo hacemos bien y listo, no, porque el problema es que nosotros no podemos dejar una carta orgánica que venga un demente y haga los zafarranchos que hizo el Banco Central, porque eso le ha costado muy caro a los argentinos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El artículo 3 nosotros lo vamos a modificar y a la política monetaria le vamos a asignar un solo instrumento, que es preservar el valor de la moneda. Ese es el primer punto. Segundo punto, vamos a prohibir taxativamente el financiamiento del fisco. Va a estar prohibido, va a estar penado por ley. Y eso no solo va a alcanzar a los funcionarios del Banco Central, sino al Poder Ejecutivo y a los miembros del Poder Legislativo que hagan disparates como el que hicieron durante el año 2025, sancionando leyes que no tenían contrapartida presupuestaria. O sea, el que viola esa ley de los cambios en la nueva Carta Orgánica va preso. Perú, presidente, lo tiene en la Constitución, ¿no? Esa idea de que el Banco Central solamente sirve para defender el valor de la moneda. Sí, hay varios tipos de mandatos que tiene el Banco Central en distintas partes del mundo. O sea, desde mi punto de vista,
por una cuestión de consistencia matemática, usted, digamos, puede perseguir un solo objetivo, ¿sí? Porque hay algunos que dicen, no, bueno, pero en la Reserva Federal, digamos, persiguen el empleo y la inflación, o si usted quiere, busca una relación entre inflación y desempleo. Pero yo no creo, digo, eso es porque atrás se cree en la curva de Phillips, yo no creo en la curva de Phillips, digamos, y además en Argentina esa creencia nos hizo bastante mal, porque es la creencia de que un poquito, digamos, ¿se acuerda cuando Alfonsín decía un poquito de inflación está bien? Bueno, no dejar, o cuando Felisa Micheli decía, bueno, prefiero la inflación a la estabilidad, que es la paz de los cementerios. Bueno, miren el desastre que nos hicieron.